La carreta se detuvo en el portón del rancho cuando el sol ya empezaba a bajar. Isabela descendió despacio, sacudiéndose el polvo del vestido verde azulado, y escuchó algo que le encogió el corazón. El llanto de bebés que venía de dentro de la casa, un llanto desesperado de quien pide a gritos que lo cuiden. Ella solo iba a pedir agua y seguir su camino, pero entonces vio al hombre. Joaquín apareció en el porche cargando a dos criaturas pequeñitas en brazos, una a cada lado, tratando de calmar a las dos al mismo tiempo, mientras mecía su cuerpo de un lado a otro. Su rostro era de puro cansancio, la barba crecida, la camisa arrugada, los ojos hundidos de quien no había dormido bien en meses. Fue en ese momento, al ver a aquel hombre fuerte intentando ser madre y padre a la vez, que Isabela respiró hondo y dijo las palabras que cambiarían dos vidas para siempre. Si el Señor me deja quedarme, yo los cuido. Y lo que parecía solo un gesto de bondad, en una tarde cualquiera, mi gente, se transformó en la historia de amor más improbable y verdadera que estas tierras hayan visto jamás. Si crees que a veces Dios pone en nuestro camino exactamente a la persona que necesitamos en el momento justo, deja tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Relatos del Campo y activa la campanita para recibir historias que apapachan el corazón. Y dime en los comentarios desde qué parte de México nos estás viendo. Empezamos. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. El camino de terracería serpenteaba entre cerros cubiertos de verde, atravesando ranchos que parecían islas de civilización en medio del vasto campo mexicano. Isabela había viajado 3 días desde que salió del último pueblito, llevando consigo solo una maleta de cuero gastado, el rosario de su mamá y la terca esperanza de quien todavía cree que el mañana puede ser mejor que el ayer. Ella no era de llorar, nunca lo fue. Cuando la fiebre se llevó a sus padres en el mismo mes, lloró 3 días seguidos, y luego se secó las lágrimas para siempre, o al menos eso pensaba. Trabajó en la casa de doña Lucinda durante 8 meses, cocinando, lavando, cuidando de la señora ya mayor, hasta que el corazón de ella decidió descansar una mañana de domingo. Los sobrinos lo vendieron todo, e Isabela se vio de nuevo en el camino, con unas cuantas monedas en el bolsillo y la dolorosa certeza de que en el mundo no hay lugar seguro para una muchacha sola y sin familia. El rancho de Joaquín apareció casi por casualidad al final de aquella tarde de agosto. Isabela estaba cansada, sedienta, con los pies adoloridos dentro de sus botines gastados. Vio el portón de madera, la casona de adobe pintada de blanco, el corral con algunas vacas, las gallinas escarbando en el patio. Parecía un lugar próspero, organizado, el tipo de propiedad donde tal vez necesitaran ayuda. Se bajó de la carreta del arriero, que le había dado un aventón hasta allí. Agradeció con un gesto y caminó hacia el portón, ensayando mentalmente las palabras. Buenas tardes, busco trabajo, sé cocinar, lavar, coser. Pero las palabras se le murieron en la garganta cuando escuchó el llanto. Eran 2 bebés llorando al mismo tiempo, un sonido agudo y desesperado que retumbaba en la casa. Isabela conocía ese llanto. Había ayudado a su madre en varios partos. Había arrullado a muchos recién nacidos. Ese era llanto de hambre, de pañal mojado, de abandono. Aplaudió junto al portón y esperó, con el corazón acelerado, sin saber muy bien por qué. Pasaron unos minutos hasta que la puerta de la casa se abrió y el hombre apareció. Joaquín era alto, de hombros anchos, moldeados por el trabajo en el campo. Tenía el cabello oscuro y revuelto, y una expresión que mezclaba agotamiento con algo parecido a la vergüenza. En sus brazos, envueltos en trapos de algodón ya amarillentos por el uso, estaban 2 bebecitos que pataleaban y chillaban como si el mundo se estuviera acabando. «Buenas tardes», dijo Isabela con la voz firme a pesar del nerviosismo.
Disculpe la molestia. Solo quería pedir un poco de agua, si usted puede. Joaquín bajó los escalones del porche, tambaleándose un poco, claramente sin coordinación para sostener a dos niños al mismo tiempo. Tenía ojeras profundas, la barba de varios días, la camisa con manchas de leche regurgitada. «Agua hay», respondió él con la voz ronca de cansancio. «Pero no puedo soltar a estos dos ahora. Si gusta, está la olla en la cocina. Puede pasar y servirse». Isabela dudó solo un segundo antes de abrir el portón y entrar al patio. Se acercó a él y vio mejor a los bebés. Eran gemelos, un niño y una niña, por lo que parecían las ropitas diferentes. No debían tener más de 4 o 5 meses, las caritas rojas de tanto llorar, las manitas cerradas en puños diminutos. «¿Tienen hambre?», preguntó Isabela sin poder contener el instinto. Joaquín soltó un suspiro largo y cansado. «Tienen de todo: hambre, pañal sucio, maña, qué sé yo. Yo no entiendo de niños, señorita. Lo estoy intentando, pero...». La voz se le quebró y miró hacia otro lado, avergonzado de admitir su debilidad frente a una extraña. Isabela miró a su alrededor. La casa estaba en pie, pero el desorden era visible incluso desde lejos. Ropa colgada de cualquier manera en el tendedero, el jardín necesitaba una deshiervada, gallinas subiéndose al porche. Era el desorden de un hombre que a duras penas se mantenía a flote. «¿Está usted solo aquí?», preguntó ella ya sabiendo la respuesta. «Lo estoy», respondió Joaquín, intentando mecer a los bebés para calmarlos, pero el movimiento descoordinado solo empeoraba la situación. «Mi esposa. Ella se fue poco después de que estos dos nacieran. Tengo unos jornaleros que vienen de día a ayudar con el ganado, pero para la casa, para los niños, soy yo solo». Isabela sintió que algo se movía dentro de su pecho, una mezcla de compasión y reconocimiento. Ella sabía lo que era necesitar ayuda y no tener a nadie. Sabía lo que era ahogarse sola, tratando de encargarse de todo. Y allí estaba un hombre claramente ahogándose en responsabilidades que no sabía cómo sobrellevar. Sin pensarlo mucho, extendió los brazos. «Déjeme cargar a una de ellas». Joaquín la miró con sorpresa, luego con algo parecido a un alivio desesperado. Le entregó a la niña e Isabela la recibió con firmeza. Acomodando el cuerpecito contra su pecho, ajustando la cabeza en su hombro, comenzó a mecerla despacio, con un movimiento rítmico que tenía grabado en la memoria desde que ayudaba a su madre. Tarareó bajito una canción de cuna, una de esas que las madres del campo cantan por generaciones. La niña, sintiendo el toque firme y el ritmo adecuado, comenzó a calmarse. Primero el llanto disminuyó, luego se convirtió en un quejido entrecortado, hasta que finalmente cesó y la criatura recostó la cabecita en el hombro de Isabela con un suspiro. Joaquín se quedó mirando aquello como si estuviera viendo un milagro. En 4 meses, él nunca había logrado hacer eso. Nunca había visto a los bebés calmarse tan rápido. «¿Cómo lo hizo?», preguntó él impresionado. Isabela sonrió levemente, sin dejar de mecerla. «Los niños sienten cuando uno está nervioso. Usted está tenso, cansado. Ellos lo sienten y se ponen peor. Se necesita calma y saber cómo cargarlos». Miró al niño en los brazos de él que seguía berreando. «Ese de ahí tiene hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comieron?». Joaquín miró al cielo, tratando de recordar, lo que ya era señal de que había pasado demasiado tiempo. «En la mañana, creo. Intenté darles leche de vaca diluida con agua, pero escupen la mitad». Isabela frunció el ceño. «La leche de vaca entera es muy pesada para bebés tan pequeños. Tiene que estar bien diluida, tibia, y dársela despacio, con paciencia». Caminó hacia el porche, todavía arrullando a la niña, que ahora dormía tranquila contra su hombro. Joaquín la siguió,
con el niño en brazos llorando un poco menos, como si sintiera que la ayuda había llegado. La cocina era exactamente lo que Isabela esperaba. El desorden organizado de un hombre que vive solo. Ollas sucias apiladas, restos de comida en la mesa, el fogón de leña con cenizas frías. Pero tenía potencial, tenía estructura. Isabela se sentó en una silla, manteniendo a la niña en su regazo, y miró a Joaquín con esa expresión que tienen las mujeres prácticas cuando evalúan una situación y ya saben exactamente lo que hay que hacer. ¿Tiene leche fresca, agua limpia, un trapo limpio para el pañal? Joaquín asintió a las 3 preguntas, todavía de pie, meciendo al niño medio torpemente. Entonces voy a prepararles su comida mientras usted enciende el fogón. Después les cambiaré los pañales y los bañaré. Les hace falta. Joaquín se quedó parado, mirando a aquella mujer que había aparecido de la nada y estaba tomando las riendas de la situación con una naturalidad que él no había visto en meses. Debería decir que no, debería agradecerle y despedirla. Al fin y al cabo, no conocía a esa muchacha. No sabía de dónde venía. No podía simplemente aceptar la ayuda de una extraña. Pero el cansancio era tanto, la necesidad era tan grande, y por primera vez en 4 meses sintió que tal vez no tenía que cargar con todo solo. «No puedo pagarle», dijo él de repente, la honestidad brusca de quien no sabe mentir. «No tengo cómo contratar a nadie ahora, el dinero anda escaso». Isabela lo miró a él, a los bebés, a la casa que necesitaba cuidados. Pensó en el camino que tenía por delante, en los pueblos donde tal vez encontraría trabajo, en las incertidumbres que la esperaban. Y entonces miró a aquel hombre, de ojos cansados, sosteniendo a un bebé que finalmente había dejado de llorar, y supo que ese era el lugar donde necesitaba estar. «Si usted me deja quedarme, yo los cuido», dijo ella. La voz clara y firme, sin pedir, sin suplicar, solo ofreciendo. «No necesita pagarme con dinero. Deme techo y comida y déjeme quedarme. Estos bebés necesitan una madre. Usted necesita ayuda y yo necesito un hogar. Nos ayudamos mutuamente». Joaquín se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Era una propuesta demasiado simple para ser verdad o demasiado generosa para ser real. Miró a la muchacha, tratando de leer en sus facciones alguna señal de mala intención, pero todo lo que vio fue cansancio, honestidad y una determinación tranquila. «Usted ni siquiera sabe mi nombre», dijo él probándola, «ni yo sé el suyo». «Isabela», respondió ella, «¿y el suyo?» «Joaquín». Se quedaron así, mirándose el uno al otro. 2 extraños unidos por la necesidad y por el llanto de unos bebés que finalmente había cesado. «Está bien», dijo Joaquín finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. «Puede quedarse, pero es solo hasta que me organice mejor, hasta que encuentre a alguien definitivo». Isabela sonrió levemente, sabiendo que «definitivo» era una palabra que la vida rara vez cumplía. «Está bien», asintió ella. Y así, sin contratos, sin testigos, sin grandes promesas, comenzó la historia de Joaquín e Isabela. Ella preparó la leche tibia y diluida, alimentó a los 2 bebés con paciencia, les cambió los pañales sucios, les dio un baño tibio a los 2, usando la tina grande de la cocina, tarareando bajito mientras lavaba cada pliegue de su delicada piel. Joaquín se quedó observando, aprendiendo, viendo cómo ella hacía parecer fácil lo que para él era imposible. Cuando los bebés estuvieron limpios, alimentados y durmiendo tranquilos en sus cunas improvisadas, Isabela miró a su alrededor y suspiró. «Mañana arreglo bien esta cocina», dijo, más para sí misma, «y necesito lavar toda esta ropa, y al jardín le hace falta una deshiervada». «¿Y mañana?», la interrumpió Joaquín con la voz más suave. «Hoy ya hizo demasiado. Debe estar cansada del viaje». Isabela lo miró y vio algo diferente en su mirada. Gratitud genuina.
El cuarto de huéspedes está allá al fondo, continuó él señalando. No es gran cosa, pero tiene una cama limpia y una ventana. Puede quedarse ahí. Isabela agradeció con un gesto y tomó su maleta. El cuarto era simple, en efecto, pero tenía una cama de madera con colchón de paja, un baúl viejo y una ventana que daba al huerto. Era más de lo que había tenido en los últimos meses. Se acostó vestida, exhausta, y escuchó los sonidos de la noche en el campo, grillos cantando, el viento en los árboles, el mugido lejano de una vaca. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela se durmió sintiendo que tal vez había encontrado un lugar al que pertenecer. En la cocina, Joaquín preparó un café ralo y se sentó a la mesa, mirando las cunas donde sus hijos dormían tranquilos por primera vez en semanas. Pensó en Leonor, en la esposa que había perdido tan pronto, y sintió el dolor familiar oprimirle el pecho. Pero junto con el dolor había algo nuevo, un pequeño alivio, la sensación de que tal vez lograría sobrevivir a aquello, de que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Él no lo sabía aún, pero aquella muchacha, de vestido verde a su lado que había aparecido pidiendo agua, iba a cambiarlo todo. Iba a enseñar a sus hijos a sonreír, iba a traer orden al caos, y más importante, iba a enseñarle al propio Joaquín que el corazón tiene una extraña capacidad de sanar cuando uno menos se lo espera. Pero eso, mi gente, aún estaba por venir. Por ahora, en esa primera noche, solo había dos extraños bajo el mismo techo, unidos por la necesidad y por la silenciosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, el mañana sería un poco más ligero que el hoy. El sol aún no había salido cuando Isabela se despertó en su primera mañana en el rancho. El cuerpo le reclamaba por el cansancio del viaje, pero sus oídos entrenados captaron el sonido que conocía bien, el quejido bajo de un bebé que se despierta con hambre. Se levantó, se arregló el vestido arrugado y caminó descalza hasta la cocina. Joaquín ya estaba allí, intentando encender el fogón de leña con una mano, mientras sostenía al niño con la otra. El fuego no prendía, el humo subía, el bebé lloriqueaba, y el hombre tenía esa expresión de quien está librando una batalla perdida desde el principio. Isabela no dijo nada. Simplemente tomó al bebé de sus brazos con delicadeza, le hizo un gesto para que se ocupara del fuego y comenzó a arrullar al pequeño Vicente mientras caminaba por la cocina. Así había aprendido de su madre. Menos palabras, más acción. Joaquín logró encender el fuego al tercer intento y miró hacia atrás. Isabela estaba tarareando bajito, el niño ya casi dormido de nuevo contra su hombro, y ella movía ollas con la mano libre como si fuera la cosa más natural del mundo. Sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por la ayuda, culpa por necesitarla. «Buenos días», dijo él, con la voz todavía ronca de sueño. «Buenos días», respondió Isabela sin dejar de mecerlo. «¿Hay algo de desayunar o usted acostumbra tomar solo café?» Joaquín se rascó la barba crecida, un poco apenado. «Generalmente solo café y un pedazo de pan de ayer cuando hay». Isabela hizo una mueca de desaprobación. «Un hombre que trabaja en el campo necesita comer bien. ¿Tiene harina de maíz, huevos, piloncillo?» Él asintió y ella suspiró aliviada. «Entonces hoy va a haber pan de elote calientito y huevos revueltos. ¿Usted va a trabajar en el campo? Necesito ver el ganado, arreglar la cerca del potrero norte que se rompió con la lluvia de la semana pasada. Entonces vaya, yo me encargo de aquí». La facilidad con la que ella asumió el mando debería haberle molestado, pero no fue así. Joaquín tomó su café ralo, observó a Isabela preparar la masa del pan de elote con movimientos seguros y decidió confiar. Salió para el campo cuando el sol comenzaba a dorar el horizonte, y por primera vez en meses no llevó a los bebés amarrados a la espalda en rebozos improvisados.
Los dejó con ella y se fue a trabajar de verdad, sin tener que parar a cada llanto, sin tener que correr a casa a cada momento. El trabajo fluyó diferente ese día. Joaquín arregló la cerca, revisó las vacas, ordeñó las que lo necesitaban, platicó con los 2 jornaleros que llegaron para ayudar con la siembra. A los hombres les extrañó la ausencia de los bebés. ¿Consiguió una nana, patrón?, preguntó don Domingo, el más viejo. Conseguí ayuda, respondió Joaquín sin dar detalles, y los hombres no insistieron, porque en el campo se aprende a respetar el silencio ajeno. Cuando Joaquín regresó para almorzar, la transformación de la casa lo tomó por sorpresa. La cocina estaba limpia, organizada, oliendo a comida de verdad. Isabela había preparado arroz, frijoles, un guisado de calabaza con machaca. La mesa estaba puesta con mantel, platos y cubiertos en sus lugares. Los bebés dormían tranquilos en las cunas que ella había arrastrado cerca de la ventana, donde entraba la brisa fresca de la tarde. «Siéntese», dijo ella, quitándose el delantal y sirviendo la comida. Joaquín se sentó un poco torpemente, no acostumbrado a que le sirvieran. Cuando probó la comida, sintió un nudo en la garganta. Estaba sazonada en su punto, calientita, hecha con esmero. Era el tipo de comida que Leonor hacía, el tipo de comida que convierte una casa en un hogar. Comió en silencio, e Isabela respetó ese silencio, sirviéndose después y comiendo de pie, recargada en la barra, como hacen las mujeres que aún no se sienten dueñas del espacio. «La comida está buena», dijo Joaquín finalmente, limpiando el plato. «Gracias». «De nada», respondió Isabela, y después de una pausa, «encontré ropita de bebé en el baúl de la sala». «¿Es de los gemelos?». Joaquín asintió, con la mandíbula tensa. «Era. Mi esposa la había hecho antes de que nacieran. No tuve el valor de usarla». Isabela midió sus palabras antes de hablar. «Si usted me deja, la lavo y se las pongo. La ropa que traen puesta está muy gastada». Él se quedó quieto un largo momento, mirando el plato vacío. Usar la ropa que Leonor había bordado con tanto amor parecía traicionar su memoria. Parecía admitir que la vida continuaba sin ella. Pero al mismo tiempo, negarles eso a sus hijos era negarles el último regalo que su madre les había dejado. «Puede usarla», dijo en voz baja, levantándose de la mesa. «Voy a volver al campo». Y salió rápido, antes de que Isabela pudiera ver la emoción en su rostro. Los días fueron pasando a ese nuevo ritmo, una rutina que se estableció sin necesidad de muchas palabras. Isabela se despertaba antes del sol, encendía el fuego, preparaba café fuerte y comida abundante, alimentaba a los bebés, cambiaba pañales, los bañaba, cantaba canciones de cuna mientras hacía el quehacer de la casa. Joaquín trabajaba en el campo, regresaba para las comidas, veía a sus hijos limpios y felices y sentía que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco cada día. Él no hablaba mucho, nunca fue hombre de palabras fáciles, pero observaba. Observaba cómo Isabela les hablaba a los bebés mientras les cambiaba los pañales, explicándoles cada gesto como si entendieran. Observaba cómo cantaba bajito mientras colgaba la ropa en el tendedero, melodías antiguas que él no escuchaba desde niño. Observaba cómo arreglaba la casa con cuidado, respetando los objetos de Leonor, sin intentar borrar su presencia. Al 10º día, sucedió algo que Joaquín no esperaba. Estaba en el porche ajustando unos arreos cuando escuchó una risa aguda, cristalina, de bebé descubriendo la alegría. Soltó el cuero y corrió adentro. En la sala, Isabela estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, con Vicente en su regazo. Le hacía caras chistosas, escondía el rostro tras las manos y aparecía de repente. Y el niño se reía. Se reía con esa carcajada sabrosa que tienen los bebés. Ana, acostada en una manta a su lado, pataleaba en el aire, tratando de llamar la atención.
Joaquín se quedó parado en la puerta, con el corazón encogido de una manera diferente. Sus hijos se estaban riendo. En 4 meses de vida nunca había escuchado ese sonido. Había escuchado llanto, quejidos, balbuceos, pero nunca risas. Y ahí estaba, provocada por aquella muchacha que había llegado hacía menos de 2 semanas y ya conocía a sus hijos mejor que él. Isabela se dio cuenta de su presencia y se detuvo, un poco apenada. «Disculpe, ¿estaba haciendo mucho ruido?» «No», dijo Joaquín, con la voz más emocionada de lo que pretendía. «No pare, están felices». Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y volvió a hacerle caras. Vicente se rió de nuevo, y esta vez Ana también soltó una risita. Joaquín se sentó en la mecedora que había sido de Leonor y se quedó allí, simplemente observando esa escena que parecía tan simple pero que representaba tanto. La vida volviendo a entrar en esa casa, la alegría llenando los rincones que la tristeza había ocupado por tanto tiempo. No sabía ponerle nombre a lo que estaba sintiendo, pero sabía que era importante, que era necesario, que era peligroso, porque empezar a acostumbrarse a aquello significaba que perderlo dolería. Y a Joaquín ya le había dolido demasiado. La primera dificultad surgió en una tarde de mercado en el pueblo. Joaquín necesitaba vender quesos y comprar víveres, e Isabela pidió ir con él. Necesitaba hilos de coser y tela para hacer pañales nuevos. Fueron los 4. Joaquín guiando la carreta, Isabela a su lado, sosteniendo a Ana, y Vicente en un cesto atrás. El pueblo no era grande. En tal vez unas 50 casas alrededor de la iglesia y la plaza principal. Joaquín conocía a todo el mundo, y todo el mundo conocía su tragedia. La esposa joven perdida en el parto. Así que, cuando llegaron a la plaza y la gente vio al viudo con una muchacha joven a su lado, los chismes comenzaron de inmediato. Doña Mercedes, la esposa del herrero, fue la primera en acercarse. «Joaquín, qué sorpresa verte en el pueblo. ¿Y quién es la señorita?» «Es Isabela, me está ayudando con los niños», respondió él formal. Las cejas de doña Mercedes se alzaron. «¿Viviendo en el rancho?» El tono estaba cargado de un juicio mal disimulado. «Viviendo», confirmó Joaquín, endureciendo la voz, «porque yo necesitaba ayuda y ella necesitaba trabajo». «¿Hay algún problema, doña Mercedes?» La mujer retrocedió un poco, pero no se rindió. «Problema no hay, pero la gente habla, ¿verdad, Joaquín? Una muchacha soltera viviendo con un viudo, los 2 jóvenes todavía, no es bueno para la reputación de ella ni para la tuya». Isabela, que se había mantenido callada hasta entonces, habló por primera vez. «Mi reputación, señora, es de mujer trabajadora y honesta, y la del señor Joaquín es de un hombre derecho que está criando a 2 hijos solo y necesitaba ayuda. Si la gente quiere hablar mal de quienes trabajan y cuidan niños, el problema no es nuestro, es de quien tiene la lengua suelta y la cabeza vacía». La respuesta fue tan firme y rápida que doña Mercedes se quedó sin palabras. Joaquín disimuló una sonrisa y siguieron su camino, pero el daño estaba hecho. Durante todo el mercado Joaquín sintió las miradas, escuchó los cuchicheos. Las mujeres miraban a Isabela con desconfianza. Los hombres la miraban con una curiosidad maliciosa. Vio cuando don Augusto, el dueño de la tienda, le hizo un comentario en voz baja a su ayudante y los 2 se rieron, mirando en su dirección. Sintió que la rabia le subía, pero se la tragó. No valía la pena pelear con todo el pueblo. Compraron lo necesario en silencio y regresaron a la carreta. En el camino de vuelta Isabela estaba demasiado callada. Joaquín notaba la tensión en sus hombros, la forma en que sostenía a Ana con más fuerza de la necesaria. «No hagas caso a lo que dijeron», dijo él cuando ya estaban en el camino. «La gente del pueblo es así, habla de todo y de todos». «No me importa lo que hablen de mí», respondió ella con la voz controlada. «Pero no quiero que usted tenga problemas por mi culpa. Si prefiere que me vaya...»
No, la cortó Joaquín, más rápido de lo que pretendía. No lo prefiero. Te quedas. El silencio que siguió fue diferente a los otros. Tenía un peso, una conciencia de que esa situación no era simple, no era solo patrón y empleada, no era solo ayuda temporal. Era algo que se estaba volviendo necesario, importante y, por eso mismo, peligroso. Cuando llegaron al rancho, Isabela llevó a los bebés adentro, y Joaquín se encargó del caballo. Se demoró más de lo necesario en el corral, cepillando al animal con movimientos lentos, tratando de poner sus pensamientos en orden. ¿Qué estaba haciendo? Dejando que una muchacha que apenas conocía viviera en su casa, cuidara de sus hijos, ocupara el espacio que había sido de Leonor. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo negar que la vida había mejorado, que sus hijos estaban felices, que él mismo estaba logrando respirar bien por primera vez en meses? Cuando entró en la casa, el olor de la cena lo recibió. Isabela había preparado un caldo de res con verduras. Un pan fresco se enfriaba en la mesa. Los bebés estaban en sus cunas, limpios y satisfechos. Ella estaba en el fregadero lavando los trastes de la preparación, con el cabello recogido en un chongo suelto, algunos mechones escapándose y enmarcando su rostro. Por primera vez, Joaquín realmente la miró. No como la muchacha que había aparecido para ayudar, sino como mujer. Vio que tenía ojos bonitos, oscuros y expresivos. Vio que su sonrisa, cuando aparecía, le iluminaba todo el rostro. Vio que tenía manos delicadas pero fuertes, manos de quien no le teme al trabajo duro. Y sintió que algo se movía en su pecho, algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que había olvidado su nombre. Asustado por su propio pensamiento, desvió la mirada rápidamente. «Voy a lavarme las manos para cenar», masculló y salió al patio trasero. Cenaron en silencio esa noche, pero era un silencio diferente, cargado de cosas no dichas. Después de la comida, Isabela recogió los platos, y Joaquín se quedó mirando el fuego morir en el fogón de leña. «¡Isabela!», la llamó de repente. Ella se detuvo y se giró. «Sí, gracias, por todo, por los bebés, por la casa, por haberte quedado». Ella lo miró por un largo momento, y Joaquín vio que ella también había pensado en irse. Había considerado seguir su camino para evitar problemas. «Me quedo porque quiero quedarme», dijo ella finalmente. «Porque aquí me siento útil, me siento en casa». Hacía mucho tiempo que no me sentía así. La honestidad de ella lo desarmó por completo. Él solo asintió, incapaz de decir más, y se retiró a su cuarto. Los días siguieron pasando, y con ellos llegó una intimidad silenciosa que ninguno de los dos había planeado. Joaquín comenzó a regresar más temprano del campo, no porque el trabajo hubiera disminuido, sino porque quería ver a sus hijos despiertos. Quería oírlos reír, quería estar presente, e Isabela comenzó a preguntar sobre el rancho, sobre el ganado, sobre la siembra, interesada de verdad en el trabajo de él. Comenzaron a conversar durante las comidas, primero sobre cosas prácticas. «Necesito comprar más tela. La vaca Pinta está preñada». Luego, sobre cosas más grandes. Él le contó cómo había heredado el rancho de su padre, sobre los años de trabajo duro para hacer producir la tierra. Ella le contó sobre su infancia en el pueblo con sus padres, sobre cómo había aprendido a coser con su abuela, sobre los sueños que había tenido y que la vida se había llevado. Y una noche, casi un mes después de la llegada de Isabela, ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Ana tenía fiebre. Una fiebre que había comenzado por la tarde y empeorado por la noche. Isabela le había puesto compresas, le había dado té, pero la bebé lloraba inconsolable, con el cuerpecito demasiado caliente. Joaquín estaba desesperado, caminando de un lado a otro en la sala, la impotencia carcomiéndolo. «Necesito ir por el médico al pueblo», dijo, ya tomando su sombrero.
Son 2 horas de viaje, Joaquín. Y la noche está oscura. Puede ser peligroso. Sé que mi hija tiene fiebre, lo sé, pero la calentura todavía no es tan alta. ¿Y si le ponemos más paños fríos? Vamos a intentar bajarla. Si para la mañana no mejora, entonces vas. Él la miró. Vio la calma en sus ojos, la certeza de quien sabía lo que estaba haciendo, y confió. Pasaron la noche en vela los dos, turnándose con las compresas, arrullando a la bebé, midiendo la temperatura con la mano en la frente. Joaquín observaba a Isabela trabajar con una dedicación que iba más allá del deber, que era puro amor. Le cantaba a Ana, le susurraba palabras de consuelo, le besaba la frentecita caliente con ternura de madre. Y cuando, finalmente, cerca del amanecer, la fiebre comenzó a ceder y Ana se durmió tranquila, Isabela recostó la cabeza en el respaldo de la silla y soltó un suspiro de alivio tan profundo que la hizo temblar. Joaquín se acercó, se arrodilló junto a la silla. «Gracias», dijo, con la voz ronca de emoción y cansancio. «Salvaste a mi hija». Isabela abrió los ojos, lo miró tan de cerca y sintió que el corazón se le aceleraba. «A nuestras hijas», corrigió en voz baja. Y entonces se dio cuenta de lo que había dicho y abrió los ojos como platos. «Disculpa, yo no quise...» «No», la interrumpió Joaquín, tomándole la mano sin pensar. «Tienes razón, nuestras hijas. Tú las cuidas como si fueran tuyas». Y allí, en ese roce de manos, en esa mirada intercambiada en medio de la madrugada, algo cambió para siempre entre ellos. La mañana siguiente a esa noche de vigilia amaneció diferente. El sol entró por las rendijas de la ventana con esa luz dorada del campo, la misma luz de siempre, pero todo parecía haber cambiado dentro de esa casa. Joaquín se despertó en la silla de la sala, donde se había quedado dormido por el agotamiento, con el cuello adolorido por la mala postura. Lo primero que hizo fue mirar la cuna de Ana. La niña dormía tranquila, con la respiración calmada, sin rastro de fiebre. Isabela ya estaba en la cocina, incluso después de haber pasado la noche en vela, preparando café y amasando pan. Cuando vio entrar a Joaquín, le sonrió, cansada pero aliviada. La calentura se le quitó por completo. «Está bien». Joaquín sintió que las rodillas le flaqueaban de gratitud. Se acercó al fogón. Se quedó allí parado, sin saber qué hacer con las manos, con las palabras que se empeñaban en quedarse atoradas en la garganta. «Isabela», comenzó él, con la voz más baja de lo normal, «sobre anoche, sobre lo que dijiste». Ella lo interrumpió rápidamente, volviendo a amasar con una fuerza innecesaria, los ojos fijos en su trabajo. «Hablé sin pensar, Joaquín. Sé que son tus hijas, que yo solo soy...» «Tú no eres solo nada», la cortó él, sorprendiendo a ambos con su firmeza. «Tú eres la persona que las cuida como nadie más lo hace, que pierde el sueño por ellas, que las ama». La palabra «ama» quedó suspendida en el aire como una confesión peligrosa. Isabela dejó de amasar, con las manos cubiertas de harina temblando ligeramente. «Sí las amo», admitió en voz baja, sin mirarlo. «Sé que no debería, sé que no tengo derecho, pero no puedo evitarlo. Se metieron en mi corazón desde el primer día». Joaquín dio un paso más hacia ella, tanto que podía sentir el calor del fogón de leña, el olor a pan crudo, su olor a lavanda y a cuidado. «¿Y yo?», preguntó él con la voz ronca. «¿Yo también entré?». Isabela finalmente levantó los ojos, y lo que Joaquín vio allí le hizo olvidar cómo respirar. Había miedo, sí, pero también había esperanza, deseo, algo tan profundo que no necesitaba nombre. «Joaquín», comenzó ella, pero no pudo continuar porque la voz le falló. Él levantó la mano lentamente, como quien se acerca a un animal asustado, y le tocó el rostro con los dedos sucios de tierra del campo, dejando una marca en su piel clara. «No sé cuándo pasó»,
confesó él. No sé si fue viéndote cuidar a mis hijos, o riéndote sola mientras tiendes la ropa, o peleándote con doña Mercedes. Solo sé que cuando pienso en que te vayas, siento un nudo en el pecho que no sentía desde... No terminó la frase, pero no era necesario. Isabela entendió, desde Leonor, y era exactamente ahí donde radicaba el problema, en el delicado fantasma de la mujer que había sido esposa, madre, dueña de esa casa. ¿Todavía la amas?, dijo Isabela, no como una acusación, sino como un hecho. Siempre la amaré, respondió Joaquín con una honestidad brutal. Ella me dio a mis hijos, me dio años felices. No hay forma de borrar eso, no hay forma de fingir que no existió. Isabela asintió, viendo el dolor cruzarle el rostro. Lo sé, y yo jamás intentaría ocupar su lugar, Joaquín, jamás intentaría hacer que la olvides. No se trata de olvidar, dijo él con la mano todavía en su rostro. Se trata de seguir viviendo, se trata de permitir que el corazón sane y sienta de nuevo. Tú me enseñaste eso sin saberlo, me enseñaste que puedo honrar el pasado sin morirme junto con él. El momento estaba a punto de transformarse en algo más grande, en un beso, tal vez en una declaración definitiva, cuando Vicente comenzó a llorar en el cuarto. El llanto llegó como un balde de agua fría, devolviéndolos a ambos a la realidad. Isabela se apartó rápidamente, limpiándose las manos en el delantal, con el rostro sonrojado de vergüenza y confusión. «Voy a ver a Vicente», murmuró, y salió casi corriendo de la cocina. Joaquín se quedó allí parado, con la mano todavía suspendida en el aire donde había tocado su rostro, el corazón latiendo desbocado. Lo que estaba haciendo era demasiado pronto, demasiado incorrecto, demasiado complicado, pero al mismo tiempo, por primera vez en meses, se sentía vivo de verdad. Sentía algo más allá del dolor y el cansancio, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Los días siguientes fueron extraños, llenos de una nueva tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Se evitaban sin evitarse realmente. Hablaban solo lo necesario, pero se sorprendían intercambiando miradas cuando pensaban que el otro no veía. Joaquín pasaba más tiempo en el campo, regresaba solo para las comidas, comía rápido y se iba de nuevo. Isabela se ocupaba con los bebés y la casa, trabajando más de lo necesario, como si el cansancio físico pudiera acallar los pensamientos confusos. Fue en este clima tenso que apareció la segunda dificultad, y esta vez era más grande que los chismes del pueblo. Era real, era peligrosa y venía con cara de familia. Una tarde de jueves, un carruaje elegante se detuvo en el portón del rancho. No era un carruaje de gente común, era de esos con escudo en la puerta, tirado por caballos bien cuidados. Joaquín estaba en el corral y vio la llegada con sorpresa y aprensión. Del carruaje descendió una señora de unos 60 años, vestida de negro de pies a cabeza, con un velo de viuda y una postura de quien estaba acostumbrada a ser obedecida. Era doña Ofelia, la madre de Leonor. Joaquín sintió que se le revolvía el estómago. No veía a su suegra desde el entierro de su esposa. Había evitado visitas, había evitado conversaciones. Ella vivía en la capital, se había ido poco después del funeral, diciendo que no soportaba ver a los nietos que le habían costado la vida a su hija. Caminó hacia el portón, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Doña Ofelia», la saludó, con la voz controlada. «Qué sorpresa verla por aquí». La anciana lo miró con esos ojos azules y fríos que Leonor había heredado, pero sin la dulzura de su hija. «Joaquín», respondió ella con un mínimo gesto de cabeza, «vine a ver a mis nietos. Creo que ya ha pasado suficiente tiempo del luto para que pueda conocerlos bien». Él abrió el portón y la acompañó hasta la casa con el corazón encogido. Sabía que esa visita no era solo por los nietos, era sobre juzgar
sobreevaluar si estaba criando a los niños de forma adecuada. Cuando entraron en la sala, Isabela estaba sentada en el suelo jugando con los gemelos. Vicente intentaba gatear. Ana aplaudía y se reía. La escena era de pura alegría doméstica, pero se congeló en el instante en que doña Ofelia entró. Isabela se levantó rápidamente, arreglándose el vestido, con los ojos muy abiertos. Joaquín hizo las presentaciones con voz tensa. Doña Ofelia, esta es Isabela. Ella ayuda con los niños. Isabela, esta es la abuela de los gemelos. Las dos mujeres se midieron en silencio. De un lado, la señora elegante de luto eterno. Del otro, la muchacha sencilla, de vestido gastado pero limpio. Ayuda, repitió doña Ofelia, con la voz cargada de significado. Entiendo. Y vive aquí en la casa. Vive, confirmó Joaquín antes de que Isabela pudiera responder, en el cuarto de huéspedes. La anciana caminó hacia los bebés, se arrodilló con dificultad y los examinó con ojos críticos. Les tocó las caritas, revisó la ropita, comprobó las uñas limpias, el cabello peinado. Vicente, siempre más sociable, le sonrió. Ana se encogió, desconfiada. «Están bien cuidados», admitió doña Ofelia finalmente, y había una sorpresa genuina en su voz. Esperaba encontrarlos diferentes. Isabela se mordió la lengua para no responder, pero Joaquín notó la tensión en sus hombros. «Isabela los cuida con mucho cariño», dijo él. «Están sanos, felices». Doña Ofelia se levantó, limpiándose la falda con gestos precisos. «¿Puedo hablar contigo en privado, Joaquín?» No era una petición, era una orden. Él miró a Isabela, que ya estaba tomando a los bebés en brazos, y siguió a su suegra al porche. Afuera, con la puerta cerrada, doña Ofelia fue directo al grano. «¿Cuánto tiempo lleva esta muchacha aquí?» «Casi 2 meses». «¿Y te parece apropiado, Joaquín? ¿Una mujer soltera viviendo con un viudo joven?» La rabia comenzó a subir, pero la controló. «Es apropiado cuando la alternativa era dejar a mis hijos sin el cuidado adecuado mientras yo trabajo. Isabela llegó cuando más la necesitaba». «Estoy segura de que sí», dijo la anciana con una sonrisa amarga. «Pero las apariencias importan, Joaquín. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir de la memoria de mi hija? Con todo respeto, doña Ofelia, la memoria de Leonor no está siendo irrespetada. Isabela cuida de sus hijos con el amor que Leonor les habría tenido. Hace la comida que Leonor hacía, mantiene la casa como Leonor la mantenía. Si hay alguien honrando a su hija aquí es Isabela». El silencio que siguió fue pesado. Doña Ofelia estudió el rostro de su yerno. Vio la determinación allí, la defensa feroz. «¿Te gusta, verdad?», concluyó la anciana, no como pregunta. Joaquín no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. «Estás enamorado de ella». «Estoy aprendiendo a vivir de nuevo», respondió él cuidadosamente. «No es lo mismo que olvidar a Leonor, pero es traicionar su memoria tan pronto». La acusación fue como una bofetada. Joaquín sintió que la sangre le hervía. «Leonor no hubiera querido que yo muriera junto con ella, doña Ofelia. No hubiera querido que sus hijos crecieran sin amor, sin alegría, solo con un padre fantasma. Isabela trajo vida de vuelta a esta casa y no voy a pedir disculpas por eso». La anciana se quedó en silencio por un largo rato, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a bajar. «Vine aquí decidida a llevarme a mis nietos conmigo a la capital», confesó. «Finalmente, vine pensando que encontraría caos, negligencia, motivos suficientes para quitarte a los niños». Joaquín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero», continuó doña Ofelia, girándose para encararlo, «encontré niños felices, sanos, amados. Encontré una casa que funciona, que tiene calor humano. Y por más que me cueste admitirlo, encontré a una muchacha que cuida de mis nietos como si fueran suyos de verdad». Hizo una pausa, con los ojos llorosos por primera vez.
Mi hija eligió bien a su marido. Eres un buen hombre, Joaquín. Y si esta Isabela te hace feliz a ti y a mis nietos, entonces tal vez eso es lo que Leonor hubiera querido. La voz se le quebró al final, y la anciana tuvo que apoyarse en la columna del porche. Joaquín, sorprendido por la repentina vulnerabilidad, le tocó el hombro con delicadeza. Doña Ofelia, los gemelos son sus nietos, siempre. Puede visitarlos cuando quiera. Puede ser parte de sus vidas. No necesita llevárselos para estar presente. La anciana se secó las lágrimas con un pañuelo de encaje. Lo sé, es solo que la extraño tanto, Joaquín. Y ver a estos niños es ver a mi niña de nuevo. Yo también la extraño, admitió él con la voz embargada. Todos los días. Pero aprendí que extrañar no significa dejar de vivir. Se quedaron allí en el porche, dos corazones enlutados encontrando consuelo el uno en el otro, hasta que doña Ofelia se recompuso. Me quedaré en la posada del pueblo unos días. Quiero pasar tiempo con mis nietos antes de volver a la capital. Pero Joaquín lo miró seriamente. Si vas a seguir adelante con esta muchacha, hazlo bien, cásate con ella. Dale el respeto que se merece. No la dejes vivir a la sombra de mi hija como una concubina avergonzada. Las palabras eran duras, pero el consejo era sólido. Joaquín asintió, comprendiendo. Cuando doña Ofelia se fue, Joaquín regresó a la casa y encontró a Isabela en la cocina, con las manos temblorosas mientras pelaba papas. Lo había oído todo. Las delgadas paredes de la casa no guardaban secretos. Iba a llevarse a los bebés, susurró Isabela, las lágrimas finalmente cayendo. Iba a llevárselos y yo nunca más los iba a ver. Joaquín se acercó, la giró por los hombros e hizo lo que había querido hacer durante semanas. La atrajo hacia un abrazo apretado, acogiendo su llanto contra su pecho. No se los iba a llevar. Nunca voy a dejar que nadie separe a esta familia. Isabela se aferró a él, llorando todo el miedo acumulado, toda la inseguridad de no tener derecho sobre los niños que amaba. Y Joaquín, sosteniendo a esa mujer que se había vuelto esencial, supo que la decisión estaba tomada. No podía posponerlo más. No podía seguir fingiendo que aquello era temporal. Esa noche, después de que los bebés se durmieron y la casa quedó en silencio, Joaquín le pidió a Isabela que se sentara con él en el porche. Había ensayado las palabras 1000 veces en su cabeza, pero cuando abrió la boca, todo salió simple y directo, como era él. Isabela, llegaste aquí hace 2 meses pidiendo solo techo y comida, pero diste mucho más de lo que recibiste. Le diste amor a mis hijos, le diste orden a mi casa, me diste una razón para despertarme cada día. Y en algún momento, entre los pañales sucios y las sopas calientes, me devolviste algo que creí haber perdido para siempre, las ganas de vivir de verdad. Isabela lo miraba con los ojos muy abiertos, el corazón en la boca. No soy hombre de palabras bonitas. No puedo prometer que te amaré de la misma manera que amé a Leonor, porque cada amor es diferente. Pero puedo prometerte respeto, cuidado, compañerismo. Puedo prometer que te honraré como mi esposa, que te defenderé, que construiré una vida a tu lado. Tomó la mano de ella, entrelazando sus dedos callosos por el trabajo. Cásate conmigo, Isabela. No por necesidad, no por conveniencia. Cásate conmigo porque quiero que te quedes para siempre, porque mis hijos te necesitan, porque yo te necesito. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ella ahora. Joaquín, yo nunca esperé esto. Nunca pensé que un hombre como usted se fijaría en una muchacha como yo. ¿Una muchacha como tú?, repitió él con una pequeña sonrisa. Es exactamente lo que necesito. Fuerte, valiente, amorosa. Entonces, ¿aceptas? E Isabela miró la casa.
donde dos niños dormían tranquilos, donde ella había encontrado un propósito después de haberlo perdido todo. Miró al hombre frente a ella, que había aprendido a sonreír de nuevo gracias a ella, y supo que no había otra respuesta posible. «Acepto», dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Acepto casarme contigo, acepto ser la madre de tus hijos, acepto construir esta vida juntos». Y cuando Joaquín la besó allí en el porche, bajo las estrellas del campo, fue un beso de promesa, de un nuevo comienzo, de un amor que nace de las cenizas y se hace más fuerte precisamente por eso. La boda se fijó para 3 semanas después, tiempo suficiente para preparar lo necesario, sin ser demasiado largo como para alimentar los chismes. Joaquín quería hacer las cosas bien, como doña Ofelia había aconsejado, como Isabela merecía. No sería una gran fiesta. El rancho todavía se estaba recuperando económicamente y el luto reciente por Leonor pedía discreción. Pero sería una boda de verdad, con sacerdote, testigos y la bendición de la iglesia. Isabela pasó esas semanas en una mezcla de alegría y nerviosismo que la hacía despertarse a mitad de la noche con el corazón desbocado. Se iba a casar, iba a tener un apellido, iba a ser legalmente la madre de los 2 niños que ya amaba como si hubieran salido de su propio vientre. Pero junto con la felicidad venía el miedo. ¿Y si no era una esposa lo suficientemente buena? ¿Y si Joaquín se arrepentía? ¿Y si la sombra de Leonor era demasiado grande para que ella ocupara cualquier espacio? Doña Ofelia, sorprendentemente, se convirtió en una aliada en esas semanas. La anciana venía al rancho todos los días, pasaba horas con sus nietos y conversaba largamente con Isabela. Uno de esos días trajo una caja de madera barnizada y llamó a su futura nuera para sentarse en el porche. «Isabela, te traje algo», dijo, abriendo la caja con cuidado. Dentro había un vestido de novia, no blanco como los de la moda actual, sino de un azul claro, delicado, con finos bordados en las mangas y el escote. Fue el vestido que usé cuando me casé con el padre de Leonor. Después fue de ella cuando se casó con Joaquín. Y ahora, la voz le tembló ligeramente, me gustaría que fuera tuyo. Isabela abrió los ojos como platos, tocando la tela con reverencia. Doña Ofelia, no puedo. Este vestido es un recuerdo suyo, es un recuerdo de Leonor. Y seguirá siéndolo, respondió la anciana con firmeza. Pero los recuerdos no sirven para estar encerrados en un baúl, sirven para vivir, para seguir adelante. Vas a casarte con el esposo de mi hija, vas a criar a sus hijos. Usar el vestido no es borrar a Leonor, es honrarla, continuando la historia que ella comenzó. Las lágrimas cayeron antes de que Isabela pudiera controlarlas. Abrazó a la anciana con fuerza y doña Ofelia le devolvió el abrazo con una emoción que rara vez demostraba. «Cuídalos bien», susurró la abuela contra el cabello de la muchacha. «Cuida de Joaquín y de mis nietos. Y sé feliz, niña. Mereces ser feliz». Esa noche, Isabela se probó el vestido a solas en su cuarto. Le quedó perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Se miró en el espejo pequeño y empañado y no vio a una sustituta, sino una continuación, una nueva oportunidad para que ese vestido viera alegría, para que esa casa tuviera amor, para que esos niños tuvieran una madre. El día de la boda amaneció con un cielo azul y un aire fresco de septiembre. La ceremonia sería sencilla en la iglesia del pueblo, solo con los testigos necesarios. Doña Ofelia, don Domingo y su esposa, y el sacerdote que conocía a Joaquín desde niño. Isabela se arregló temprano, con la ayuda de doña Ofelia, quien insistió en peinar a la novia y sujetarle el cabello con flores de azahar que habían cortado del huerto del rancho. Cuando estuvo lista, apenas se reconoció. El vestido azul realzaba sus ojos oscuros, el cabello recogido mostraba su delicado cuello. Las flores le daban un frescor juvenil.
Estaba hermosa, estaba feliz, estaba asustada. Joaquín ya esperaba en la iglesia usando el mismo traje que había usado en su propia boda con Leonor. Lo sabía. Sabía que algunas personas podrían juzgarlo, pero para él tenía sentido. No estaba borrando el pasado, estaba construyendo sobre él. Cuando Isabela entró en la iglesia sosteniendo un sencillo ramo de flores del campo, Joaquín sintió que le faltaba el aire. Estaba hermosa de una manera diferente a Leonor, pero igualmente conmovedora. Caminó hacia el altar con paso firme, sin un padre que la entregara porque ya no tenía familia, pero con la cabeza en alto, porque no necesitaba que nadie validara su elección. La ceremonia fue breve. El sacerdote habló de segundas oportunidades, de la capacidad del corazón humano para amar de nuevo sin disminuir el amor anterior, de cómo Dios pone a las personas adecuadas en nuestro camino cuando más las necesitamos. Joaquín e Isabela repitieron los votos con voces firmes a pesar de la emoción. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Joaquín besó a la novia, algunos de los presentes se secaron las lágrimas discretamente. No era una boda de pasión juvenil, era una boda de madurez, de elección consciente, de un amor que nace del respeto y la convivencia. Y en cierto modo, era aún más hermosa precisamente por eso. La pequeña fiesta fue en el propio rancho, con una mesa llena de platillos sencillos pero abundantes, preparados por las vecinas que finalmente habían aceptado a Isabela. Hubo arroz de fiesta, mole de rancho, pasteles de varios tipos, licor de capulín. Los gemelos, con 6 meses ya, estaban en el regazo de doña Ofelia, vestidos con ropita nueva que la abuela había traído de la capital. Cuando el sol comenzó a ponerse y los pocos invitados se fueron, Joaquín e Isabela se quedaron solos en el porche, observando los últimos rayos de luz dorada pintar los cerros. Isabela se había quitado las flores del cabello y estaba descalza, cansada, pero radiante. Entonces, ahora soy la señora Isabela, esposa de Joaquín, dijo con una sonrisa tímida. Todavía suena extraño. Te acostumbrarás, respondió él, pasando un brazo por sus hombros y atrayéndola hacia él. Y yo me acostumbraré a tener compañía de verdad, alguien con quien compartir las decisiones, los problemas, las alegrías. Se quedaron en un silencio cómodo por unos minutos, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Entonces Isabela preguntó en voz baja, ¿crees que Leonor aprobaría nuestro matrimonio? Que yo cuide de sus hijos. Joaquín pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que te lo agradecería. Leonor era demasiado buena para querer que yo me quedara solo, sufriendo. Ella hubiera querido que sus hijos tuvieran amor, que yo fuera feliz de nuevo, y tú nos das ambas cosas. La primera noche como marido y mujer fue extraña y dulce al mismo tiempo. Joaquín había preparado el cuarto con esmero. Había cambiado las sábanas, había puesto flores frescas en la cómoda. Isabela entró nerviosa. Nunca había estado con un hombre, pero Joaquín fue gentil, paciente, respetuoso. Se descubrieron lentamente, sin prisa, construyendo la intimidad con cuidado. Y cuando finalmente se durmieron abrazados, ambos sintieron que aquello estaba bien, que eran piezas que encajaban no perfectamente, pero lo suficientemente bien como para construir algo sólido. Los meses que siguieron a la boda fueron de ajuste y aprendizaje. Isabela tuvo que aprender a ser no solo la cuidadora, sino la dueña de la casa de verdad, la que tomaba decisiones, a la que se le consultaba sobre todo. Joaquín tuvo que aprender a compartir, a escuchar opiniones, a aceptar que ya no estaba solo cargando con todo. Tuvieron desacuerdos, claro, sobre cómo criar a los hijos, sobre cuánto gastar, sobre las visitas de doña Ofelia que a veces se alargaban demasiado. Pero aprendieron a conversar, a ceder cuando era necesario, a pelear sin herirse, y con cada obstáculo superado juntos, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte.
Vicente dio sus primeros pasos a los 10 meses, soltando la mano de Isabela y tambaleándose 3 pasos hasta Joaquín, quien lo atrapó en el aire con un grito de alegría. Ana dijo su primera palabra a los 11 meses, y la palabra fue «mamá», mirando directamente a Isabela. Joaquín vio las lágrimas correr por el rostro de su esposa y entendió lo que eso significaba: validación, pertenencia, amor reconocido. Las estaciones pasaron. Llegó el invierno con sus noches frías, en las que la familia se acurrucaba cerca del fogón de leña. Joaquín contando cuentos inventados, mientras Isabela bordaba ropita para los gemelos. Llegó la primavera con flores en el jardín que Isabela había plantado, con los bebés gateando por el patio, bajo la atenta mirada de sus padres. Llegó el verano con una cosecha abundante, con el rancho finalmente prosperando de nuevo, con planes para el futuro. Y en un atardecer de verano, casi 1 año y medio después de que Isabela llegara al rancho, tuvo lugar la conversación que lo cambiaría todo de nuevo. Joaquín estaba en el porche afilando herramientas cuando Isabela se sentó a su lado con esa expresión que él había aprendido a reconocer. Tenía algo importante que decir. «Joaquín, necesito contarte algo», comenzó ella con las manos nerviosas en el regazo. Él soltó la herramienta de inmediato, preocupado. «¿Qué pasa? ¿Estás enferma?» «No, no es eso», respiró hondo. «Es que vamos a necesitar una cuna nueva. Los gemelos ya están muy grandes, necesitan camas más grandes». Joaquín frunció el ceño confundido. «Está bien, puedo hacerles camas nuevas, pero ¿por qué necesitamos una cuna nueva si...?» Y entonces se dio cuenta. Miró el vientre de ella, todavía plano, y luego su rostro que sonreía con ansiedad. «¿Estás...?» «Estoy», confirmó ella, con la voz temblorosa de emoción y miedo. «Como de 2 meses, creo. Fui a ver a la partera del pueblo hoy y me lo confirmó». El mundo se detuvo por un segundo. Joaquín iba a ser padre de nuevo, pero esta vez era diferente. Este bebé sería de él y de Isabela. Sería el fruto del amor de ambos. Sería la prueba definitiva de que la vida continuaba. Tomó el rostro de ella entre sus manos y la besó en la frente, en la nariz, en los labios, riendo y llorando al mismo tiempo. «Un hijo nuestro», murmuró maravillado, «nuestro de verdad. ¿Estás feliz?», preguntó Isabela insegura. «Sé que no lo planeamos, que pasó rápido, que tal vez sea complicado con los gemelos todavía pequeños». «Estoy más que feliz», la interrumpió él. «Estoy completo. Me lo has dado todo, Isabela. Me devolviste a mis hijos, le devolviste la alegría a esta casa y ahora me vas a dar otro hijo. ¿Cómo no iba a estar feliz?». Rieron y lloraron juntos, abrazados en el porche, mientras el sol se ponía una vez más sobre el rancho que había visto tanto dolor y ahora rebosaba de esperanza. La bebé nació una mañana de primavera, cuando las flores de azahar llenaban el aire con su dulce perfume. Fue un parto tranquilo, rápido, sin complicaciones. Era una niña pequeñita y perfecta, con un mechón de cabello oscuro igual al de Isabela y unos ojos que prometían ser claros como los de Joaquín. La llamaron Aurora, porque era el nuevo amanecer de esa familia, la luz después de la oscuridad. Doña Ofelia, que había venido para ayudar en el parto, sostuvo a su bisnieta con lágrimas en los ojos. «Tiene la nariz de Leonor», comentó la anciana, y no había tristeza en su voz, solo ternura. «La familia continúa». Y tenía razón. Los años fueron pasando y esa familia remendada con retazos de dolor y amor fue creciendo fuerte. Vicente y Ana crecieron sabiendo que Isabela no era la madre que los engendró, pero sí la madre que los crió, y la amaban con toda la intensidad con la que los niños saben amar. Aurora creció escuchando historias sobre la tía Leonor que estaba en el cielo, aprendiendo que el amor no es algo limitado,
que una persona puede amar a muchas otras de formas diferentes y todas verdaderas. El rancho prosperó. Joaquín, con Isabela a su lado, aconsejándolo y apoyándolo, tomó mejores decisiones, arriesgó cuando era necesario, fue conservador cuando debía serlo. Compraron más tierras, aumentaron el rebaño, plantaron huertos. La casa fue remodelada, ganando más cuartos, un porche más grande, ventanas amplias que dejaban entrar el sol. Pero lo más importante no era la prosperidad material, era la risa que resonaba a diario en esa casa, eran las comidas en familia, en la gran mesa de la cocina. Eran las noches en que todos se reunían en la sala para escuchar a Joaquín contar cuentos o a Isabela cantar. Era la certeza de que allí había amor, había seguridad, había un hogar. Doña Ofelia los visitó regularmente y en sus últimos años de vida vivió en una casita que Joaquín construyó para ella al fondo de la propiedad. La anciana, que había llegado rígida y juzgona, se ablandó con el tiempo. Se permitió ser simplemente abuela. Se permitió amar a Isabela como a una hija y a Aurora como a una nieta de verdad. Cuando murió, a los 72 años, fue en paz, rodeada de la familia que había aprendido a aceptar y amar. Muchos años después, cuando el cabello de Joaquín ya estaba completamente blanco e Isabela tenía arrugas de expresión marcando su rostro, se sentaron en el mismo porche donde todo había comenzado. Vicente estaba casado y trabajaba en el rancho junto a su padre. Ana se había convertido en maestra en el pueblo. Vivía cerca con su esposo y 2 hijos. Aurora, la más joven, se había ido a estudiar a la capital, pero regresaba siempre, trayendo historias y novedades. ¿Te arrepientes?, preguntó Isabela de repente, con la cabeza recostada en el hombro de su esposo, de haberme dejado quedar ese día. Joaquín rió en voz baja, tomando la mano de ella y entrelazando sus dedos llenos de callos de una vida de trabajo. Me arrepiento de no haberte pedido que te quedaras antes, de no haberme dado cuenta más pronto de que eras exactamente lo que necesitaba. A pesar de todas las dificultades, de todos los juicios que enfrentamos, precisamente por ellos, respondió él, porque nos hicieron más fuertes, porque nos enseñaron que el amor verdadero no es el que llega fácil, es el que se construye ladrillo a ladrillo, día tras día. Isabela sonrió, esa sonrisa tranquila de quien sabe que tomó las decisiones correctas. Miró el rancho que se había convertido en suyo, la casa que había llenado de vida, el jardín que había plantado y visto florecer. Recordó a la muchacha asustada que había llegado allí pidiendo solo agua y un pedazo de pan, sin imaginar que encontraría un hogar, una familia, un amor que duraría toda la vida. «Si el Señor me deja quedarme, yo los cuido», murmuró, repitiendo las palabras que había dicho tantos años atrás. Joaquín le apretó la mano. «Y los cuidaste de mí, de mis hijos, de nuestra casa, de nuestro amor. Cuidaste de todo con una dedicación que nunca podré corresponder por completo». «No necesitas corresponder», dijo ella. «Tú me diste un hogar cuando estaba perdida, me diste un propósito cuando no tenía ninguno, me diste amor cuando pensé que nunca lo tendría. Nos salvamos el uno al otro. Joaquín, fue un trato justo desde el principio». Y era verdad, se habían salvado mutuamente. 2 personas rotas que se encontraron en el momento justo y construyeron algo entero juntos. No fue perfecto, nunca lo es. Hubo días difíciles, hubo peleas, hubo lágrimas, pero hubo mucha más alegría, mucho más amor, mucha más vida vivida de verdad. Mientras el sol se ponía una vez más sobre el rancho Aguas Claras, pintando el cielo de naranja y rosa, Joaquín e Isabela se quedaron allí, con las manos entrelazadas, los corazones en paz. Su historia no fue de una pasión arrebatadora a primera vista. Fue de construcción diaria, de una elección renovada cada mañana,
de un amor que crece despacio, pero echa raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancar. Fue una historia de un nuevo comienzo, de segundas oportunidades, de fe en que después del dolor más oscuro siempre puede llegar una nueva aurora. Y si estás escuchando esta historia ahora, mi gente, es porque necesitas creer en eso también. Necesitas creer que no importa qué tan profundo hayas caído, siempre es posible levantarse, que no importa cuánto hayas perdido, todavía puedes encontrar. Que el amor verdadero existe, sí, pero no es el de los cuentos de hadas. Es el que se construye en el día a día, en los gestos simples, en el cuidado constante. Y así, mi gente, cuando abrimos el corazón para empezar de nuevo, cuando tenemos el valor de extender la mano y pedir ayuda o de ofrecer ayuda a quien la necesita, la vida nos sorprende con regalos que ni siquiera imaginábamos posibles. Joaquín solo necesitaba a alguien que cuidara de sus hijos. Isabela solo necesitaba un techo, pero lo que encontraron fue mucho más. Encontraron una familia, encontraron amor, encontraron un hogar. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al contarla, deja tu like ahora, suscríbete aquí al canal Relatos del Campo y comparte en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó? ¿Fue cuando Isabela dijo la frase del título? ¿Fue la boda? ¿Fue el nacimiento de Aurora? Cuéntamelo, quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, el amor verdadero no necesita palabras bonitas ni gestos grandiosos. Se muestra en los cuidados simples del día a día, en la mirada atenta, en la mano extendida, en el hombro ofrecido. Hasta la próxima historia, y que Dios bendiga tu vida, así como bendijo la de Joaquín e Isabela. Quédate con Dios.